para que le den aceptar, por favor. Ahora sí creo que ya no hay problema con el horario. Y vamos a continuar, si les parece bien. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o quede claro lo que hemos platicado respecto a la motivación. Está claro, maestra, gracias. Gracias, Karina. Si hay alguna duda, por favor, también pueden compartirlo en el chat, ¿vale? Entonces, lo que les comentaba hace un momento era justo acerca de los motivos internos y los motivos externos. Todos vamos a tener tanto motivos internos como motivos externos. Los motivos internos no solamente son elementos que nos permiten sobrevivir como especie, vamos a decirlo así, ¿no? Como organismos, sino que también hay motivos, digamos, hay elementos internos que también nos llevan pues a comportarnos de cierta manera, ¿no? A seguir, como les decía, como estos estándares de ideales, ¿no? Que tiene que ver con los pensamientos o la cognición, y que de alguna forma también le damos como este tinte emocional a ese motivo, ¿no? Por ejemplo, si para las mujeres culturalmente, ¿no? Tenemos también motivos extrínsecos, ¿no? Tanto los hombres también como mujeres, ¿no? Decimos, a mí me gustaría que mi pareja sea de tal cual, ¿no? Tal forma, ¿no? Entonces, de repente, eso va con reglas sociales y culturales. ¿Qué considero un amigo? Ah, pues un amigo yo lo considero, depende también de sus roles sociales o culturales, ¿no? Digamos que estos motivos externos van más ligados a los incentivos que podemos recibir en el ambiente, ¿no? Y eso nos permite que, bueno, podamos participar en algunas acciones o no. Por ejemplo, algunos dicen, no, pues para mí es bien importante mantener una buena actitud y entonces en todos los lugares a los que voy, llego y saludo y digo, hola, buenos días, trato de darles una sonrisa, tener una actitud positiva. Y esta actitud positiva de alguna forma, pues tal vez genere que pues te den una respuesta a las otras personas de manera distinta, ¿no? A que si llego con mi cara a lo mejor de enojado y digo, es que tiene que hacer su trabajo de manera adecuada, ¿no? Y tal vez pues sí me dan la respuesta, pero no de la mejor manera, ¿vale? En el caso de los motivos internos, decíamos que hay necesidades fisiológicas o básicas que todo organismo requiere porque necesitamos tener un equilibrio hídrico, tanto la ingesta como la pérdida de agua es importante, comer, la ingesta de alimento también, descansar en el sentido de tener o cubrir ciertas horas de sueño. Y el sexo, aunque no nos morimos si no tenemos actividad sexual, pero el sexo se considera como un motivo fisiológico básico porque, les decía, ¿no? Permite perpetuar la especie. Ya sabemos actualmente que no solamente es algo fisiológico, sino también esta conducta está permeada por otros aspectos sociales, psicológicos, etcétera, etcétera. Que bueno, más adelante lo van a profundizar un poco más. Pero bueno, en el caso de los motivos internos, estaremos hablando fisiológicamente. Motivos psicológicos o necesidades psicológicas tiene que ver con la autonomía. Al final, los bebés o niños van creciendo y sobre todo a los 2 añitos, ¿no? Lo que tratan los niños es tratar de hacer como de cierta manera independientes una acción, ¿no? Pero tú dicen yo. Y entonces casi que quitan el bracito de la mamá para que intenten hacerlo, aunque todavía necesitan ayuda. Como adulto necesitamos esta autonomía, ¿no? De decidir por uno mismo, de a lo mejor tener también cierta competencia en diferentes aspectos, ¿no? Anteriormente o socialmente se decía, no, pues las mujeres son las que cocinan en casa, ¿no?
Ahora sabemos que hay varones, ¿no? Que son muy buenos cocinando, ¿no? Son competentes cocinando, ¿no? Entonces la competencia tiene que ver con aquello en lo cual tú consideras que eres bueno o eres competente, ¿no? Y la afinidad, lo que me permite de alguna forma, a lo mejor compartir con alguien más, pueden ser gustos, pueden ser intereses, ¿no? De alguna forma sentirme cercano a la otra persona, ¿no? O sea, eh, tener incluso algunas emociones como la empatía, ¿vale? Y las necesidades sociales tienen que ver con esta necesidad de logro, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en el caso de las mujeres, eh, pues hace rato estaba en una conferencia y estaba escuchando, ¿no? Cómo pues la planeación o la planificación de hijos ha disminuido en nuestro país drásticamente, ¿no? Antes se decía, no, pues en Europa, ¿no? Pero ahora nos llegó a Latinoamérica. Y a pesar de eso, pues sí podemos ver familias, ¿no? De dos, tres integrantes en el caso de los hijos, ¿no? O familias de tres con solamente un hijo, ¿no? Pero lo comento por el sentido que muchas veces las mujeres tienen que decidir, ¿no? En decir, bueno, si son profesionistas, se desarrollan profesionalmente o deciden maternar, ¿no? Entonces, de repente es como ir equilibrando esas partes o diciendo o definiendo, ¿no? Yo quisiera más bien tener como ese logro de este momento dedicar a la familia, por ejemplo, ¿no? Y otras mujeres a lo mejor dicen, no, o sea, yo quiero a lo mejor profesionalmente continuar, ¿no? El logro también tiene que ver con una meta, digamos, con cierta complejidad, ¿no? No solo es, por ejemplo, decir soy psicólogo, ¿no? Por ejemplo, pensemos, quiero ser psicólogo clínico, ¿no? Pero además de clínico, necesito a lo mejor ciertos, ¿cómo podríamos decirlo? Ahorita se me acaba de olvidar el nombre, ciertos retos en este sentido, ¿no? Pues no solo es la profesión, sino también algo que te haga como que sea para ti un reto y que tú consideres que ese reto lo has culminado, ¿vale? La necesidad social de afiliación e intimidad tiene que ver justamente con que somos seres completamente sociales. Y entonces necesitamos también tener relaciones más cercanas de confianza, ¿no? De intimidad en el sentido no solo sexual, sino también de confiar en el otro, ¿no? Afiliación, porque decir, yo puedo decir que pertenezco a tal grupo, que mi grupo de amigos son tal, porque yo puedo contar con ellos, tal vez, ¿no? Ahora, tal vez las nuevas generaciones, a usted les va a tocar estudiar un poco como estos cambios, ¿no? De tener un matrimonio, ¿no? Pues se casaron por el civil, por bla, bla, bla. Ahora a lo mejor cohabitan, ¿no? O a lo mejor no es necesario casarse con una pareja, ¿no? Cohabitar con mis compañeros o mis compañeras, ¿no? Con mis roommates. Y mis roommates se vuelven como mis hermanos o mis hermanas, ¿no? La necesidad de poder también es una necesidad social, ¿no? También hay personas que les gusta esta necesidad. Por ejemplo, personas que tienen puestos directivos, ¿no? Gerentes, jefaturas, la presidenta, ¿no? Es una necesidad social de poder, ¿no? De hecho, los líderes, los presidentes de los países, pues deben de tener esta necesidad social porque buscan, ¿no? Encaminar a todo un grupo de personas, ¿no? Bajo cierto liderazgo, ¿vale? Y hay otra necesidad que sería la conducta de ayuda o conducta prosocial, que justo es buscar la empatía, ¿no? Es como digamos, el sentir del otro, sin necesidad de que se lo reconozca. Simplemente lo hace por el puro placer de hacerlo. Entonces, todas estas necesidades están permeando los motivos internos y son condiciones, ¿no? Que, que dentro de cada uno de nosotros van a ser esenciales, van a ser necesarios. Los fisiológicos para conservar nuestra vida, los psicológicos y los sociales para nutrir el crecimiento personal y el bienestar del individuo. Por eso les decía en algunos de los trabajos de los compañeros, es importante que tú identifiques los motivos, ¿no? En el caso de Jo, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, Jo, a lo mejor con sus limitantes económicas, algunas de las fisiológicas,
puede ser que no se estén completando, ¿no? Por aquí en el chat me comentaban, ¿no? Por ahí decía alguien sueño, ¿no? Pues sí, porque se desvelaba mucho. Y entonces a lo mejor el sueño durante cierto periodo de su vida no fue el más adecuado, ¿no? Una vez es a cierta edad dice, ay, ojalá me pueda quedar dormida en la cama hasta tarde, pero no se puede, ¿no? Por el trabajo, por la familia, por cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, eh, decíamos que estos motivos internos tienen que ver con pensamientos, con creencias, con algo que hemos construido desde pequeños que se llama autoconcepto. Es decir, cómo pensamos, ¿no? ¿Qué planes tenemos? ¿Qué nos gustaría, ¿no? Hay mujeres que probablemente dicen, no, pues yo sí me gustaría casarme bien, de blanco, con una fiesta, ¿no? Pero les decía, las generaciones van cambiando. Hay mujeres que dicen, yo casarme jamás en la vida, ¿no? Yo tener hijos, no, eso no es para mí, ¿no? A lo mejor me gusta más viajar, conocer personas, etc. Creencias o expectativas que cada uno de nosotros posee, ¿no? ¿Qué espero de mí mismo? ¿Qué creo acerca de mí mismo? ¿Cómo he estado, este autoconcepto, el cómo me defino yo como mujer, como mexicana, como madre, como individuo, ¿no? Con cierto nombre. Es decir, cómo me describiría a mí mismo, ¿no? Mi propio ser, ¿no? Entonces, todo esto va a estar permeando los motivos internos. Y por supuesto, las emociones pues van a salir, ¿no? A flote. Pedagógicamente se separan la motivación y la emoción, pero van casi de la mano, ¿no? Casi, casi de la mano. Entonces, las emociones entendemos como estos fenómenos subjetivos, fisiológicos, funcionales, ¿no? Y expresivos, de corta duración que nos permiten prepararnos para reaccionar en forma adaptativa, ¿no? Porque nos permiten anticipar y reaccionar adaptativamente a sucesos importantes de la vida, ¿no? Cuando éramos pequeños, a lo mejor hacíamos berrinches, ¿no? Y nos enojábamos por algo que queríamos, ¿no? Pero ya siendo adultos, tal vez no nos podamos dar ese lujo de hacer, ¿no? Socialmente no estaría bien visto. Seguramente han visto esos videos de personas mayores, sobre todo yo he visto de mujeres, ¿no? Que hacen berrinches y uno dice, eso no es adaptativo, ¿no? La motivación intrínseca, les decía, es algo que me mueve a mí mismo por mi propio interés, porque me agrada, porque me da placer, porque me gusta, ¿no? Y por eso decíamos, ¿no? Te permite tener ese bienestar. Por ejemplo, tocar un instrumento en mi tiempo libre en lugar de escribir un libro, ¿no? Pues a mí me fascina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces digo, para mí, el hecho de que me quede en casa, a lo mejor tocando 1, 2, 3 horas, eso me hace sentirme bien, ¿no? Pero también esa motivación intrínseca permite que la persona se sienta libre de decidir. De alguna forma, por eso es que cuando los niños son pequeños, más o menos hablamos de etapa escolar, pues hay que ofrecerle diversas opciones para una actividad física. Por ejemplo, si deseamos que a futuro él mantenga una actividad física, pues le podemos dar como diferentes elementos para que pueda de alguna forma ir decidiendo a lo mejor qué deporte le gustaría desempeñar más, ¿no? Vamos a decirlo así. Regresando un poco a esto, ¿no? Tengo una conocida que toca el piano, ¿no? El teclado. Y entonces, cuando ya empezó a trabajar, se compró su propio teclado, ¿no? Y entonces eso es lo que hace en su tiempo libre, ¿no? Tocar. Pero además, dice, no, 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 es que esta pieza no me salió. Y entonces trata de afinar como para poder desempeñarse en esa pieza, ¿no? Es decir, ser eficiente, ser competente, ¿no? Para ejecutar una pieza. Y a lo mejor, pues conversará con alguien más que toque, ¿no? El teclado o que conozca de música, ¿no? Para que puedan, pues, compartir ese hobby que tienen. La motivación intrínseca de alguna forma también nos permite ser persistentes o incluso ser creativos, ¿no?
No necesitamos ir necesariamente al gimnasio para poder realizar una actividad física, ¿no? Podemos realizarla en casa. Ahora que estuvimos en confinamiento, muchos desarrollamos la creatividad para tratar de realizar una actividad física en casa o persistir, ¿no? Si es algo que me gusta, a pesar de que yo llegue a altas horas de la noche en casa, pues, por ejemplo, no ir al gimnasio me agrada, pues me voy aunque sea en la noche, ¿no? Buscamos espacios o tiempo. Pero decíamos, hay acontecimientos externos que también influyen en nuestra motivación. Puede ser de manera ambiental, puede ser de manera social, puede ser de manera cultural. Ambiental, ¿cómo es mi ambiente de trabajo? ¿Me satisface? ¿No me satisface? ¿Cómo son las relaciones sociales con mis compañeros? O de plano es así como de, yo llego, me enfoco en mi trabajo y no platico con nadie más para evitar chismes o para evitar problemas, ¿no? O culturales, ¿no? Incluso no, pues a la cena de fin de año, pues no acudo porque pues no me gusta tener problemas ni enterarme de cosas, ¿no? Entonces, estos elementos ambientales, sociales y culturales también van a afectar a la motivación, sobre todo en el sentido de que ese suceso puede ser que haga que a lo mejor los compañeros del trabajo se cohesionen más o tengan mayor cercanía, por ejemplo, el festejo de fin de año, o lo contrario, ¿no? Que haya como fracturas. No necesariamente sucede lo uno o lo otro. Lo que más bien es importante es ver cómo esta probabilidad de tener esas consecuencias, ¿no? De una recompensa, de una aproximación o de una evitación o un castigo, ¿vale? Y aquí, bueno, nos vamos a escuchar un poco conductuales, ¿no? Sabemos que muchos de nuestros comportamientos motivados tienen que ver con reforzadores o con castigos. Si llegas tarde al trabajo, ¿cómo te castiga? Pues a lo mejor te descuenta, ¿no? Entonces sería una consecuencia, ¿no? Un reforzador positivo, ¿no? Es desagradable, no quiero que vuelvas a llegar tarde más adelante, ¿no? Y entonces, si no, te descuento, ¿no? O puedo colocar un reforzador negativo, ¿no? A lo mejor, bueno, pues a lo mejor mm, podríamos ver, ¿no? A lo mejor vienen las vacaciones, tienes 12 días de vacaciones, pero tú decides si quieres tomar en estos próximos fechas, ¿no? Un día o dos, podrías retomar, ¿vale? Entonces podemos tener castigos positivos en donde damos o agregamos, ¿no? Un elemento, ¿no? O quitamos o retiramos, ¿no? Lo que queremos es es que decremente aquí la conducta. Pero sí como tenemos castigos, tenemos reforzadores, ¿no? Un reforzador positivo o negativo también, ¿no? Lo que hacemos es incrementar la probabilidad de la conducta, ¿no? Pues te damos tu bono de puntualidad porque siempre fuiste puntual al llegar a tu trabajo. Nunca tuviste retardos, por ejemplo, ¿no? Negativo, les decía, ¿no? Esta parte pues el descuento, ¿no? Acá el castigo sería decir, pues llegaste ya demasiado tarde, te regresas a tu casa, ¿no? Aquí se te va a descontar todo un día, ¿vale? Entonces, los motivos externos sí tienen que ver con digamos, con los elementos que hay alrededor. Muchas veces puede ser que nuestra conducta esté permeada por esto, ¿no? Tenemos un antecedente, ay, es que ya sé que si llego tarde a la clase, la maestra no me va a dejar entrar, ¿no? Porque ya me pasó una vez, ¿no? Llegué tarde, me metí al salón de clase y entonces me dijo, ¿sabes qué? No vuelves a entrar, ¿no? Tenemos un antecedente, una conducta y un consecuente, que eso es lo que ustedes van a ir aprendiendo del por qué algunas ocasiones los niños mantienen o los adultos incluso, ¿no? Mantenemos ciertos hábitos o ciertas conductas, ¿no? Y entonces, cuál es la consecuencia que tenemos de esas conductas, ¿no? Que de alguna forma nos está llevando a persistir en esa conducta, ¿no? A vernos no motivados, pero persistentes en la conducta. La motivación extrínseca, pues viene más bien de incentivos o de consecuencias en el ambiente, ¿no? Decíamos el bono de puntualidad, pues si te comes todas las verduras, te voy a dar
un postre, ¿no? Ah, mira qué hermosa te ves el día, ¿no? Alabanzas, ¿no? O te prestan más atención o te dan privilegios. Pues esta motivación va a surgir de ciertas consecuencias independientes de la actividad en sí, ¿no? De tal manera que muchas veces la motivación extrínseca, perdón, es una razón que se va a crear ambientalmente para que nosotros iniciemos esa conducta o persistamos en esa acción. Por ejemplo, cuando vamos a comprar al supermercado, ¿no? Que llevamos ya nuestra lista, hay quienes se apegan a la lista, ¿no? Pero si ustedes se han dado cuenta, hay momentos en los cuales ofrecen descuentos, ¿no? Y entonces te ponen la musiquita ambientalmente para que te relajes, ¿no? Y además te ponen así una súper oferta que dices, bueno, pues la voy a aprovechar, que es al 3x2, ¿no? Pero igual es el mismo precio, o ves, no es una oferta como tal. Tú vas como evaluando si es realmente una oferta o no, ¿sale? Los efectos de la motivación extrínseca es que muchas veces puede ser que no realicemos esa conducta debido a que no nos están dando nuestra recompensa, ¿no? No estoy, no estoy recibiendo mi bono de puntualidad, ¿no? Entonces, a lo mejor eso disminuye mi motivación intrínseca. O muchas veces, si somos como dependientes de esta motivación extrínseca, pues también tengamos dificultades para regular nuestro propio comportamiento, ¿no? Cuando no se nos da ese reforzador o ese premio, ¿no? Por ejemplo, si se acostumbra a un pequeño que siempre se le está dando un premio, ¿no? Un reconocimiento, un juguete, por ejemplo, hay pequeños que siempre que los llevan a la calle les compran algo, ¿no? Y que no les compran algo, híjole, ¿no? Arde Troya, dice. Entonces, es un efecto de la motivación extrínseca. O cuando no hay una consecuencia esperada, pues hay una baja motivación, ¿no? Y entonces eso también es importante, ¿no? Saber. Se sugiere entonces que se emplee la motivación extrínseca solo en aquellas actividades con un bajo atractivo intrínseco y con una elevada importancia social. No siempre se va a utilizar la motivación extrínseca. Se sugiere también que se empleen recompensas inesperadas o recompensas verbales en lugar de recompensas esperadas o como, recompensas tangibles. A lo mejor no siempre le voy a comprar al pequeño cada vez que salgamos algo, sino que a lo mejor le voy a decir, oye, pues qué bueno que me acompañaste, me gustó mucho tu compañía, porque si no, no hubiera podido hacer esto, lo otro, aquello, te agradezco mucho, ¿vale? Y acompañar de una explicación verbal el por qué es útil o es importante, ¿no? A lo mejor algunas veces sí, algunas veces no, para no abusar tanto de esta motivación extrínseca. Entonces, la motivación va a ser una fuerza que nos va a permitir que actuemos sobre o que actuemos dentro de ciertos elementos o en un organismo para que podamos iniciar, para que podamos dirigir nuestra conducta. Y en ese sentido, decíamos, pues vamos a hablar de las necesidades fisiológicas, las cogniciones, que pueden ser metas a corto o a largo plazo, que nos pueden llevar a decir no somos competentes o dominamos este aspecto, o que nos pueden llevar a decir por más que lo intente, por más que lo haga, por más que me esfuerce, siempre va a ser el resultado lo mismo, ¿no? En el caso de los motivos internos, ¿no? Y en los motivos internos decimos que también, aunado a esta conducta o este motivo, pues podemos ver o expresar, ¿no? Emociones, ¿no? Básicas, ¿no? Así es que me enojó porque yo lo esperé, ¿no? Quedamos a tal lado, a tal hora, pero no llegó, etcétera, ¿no? En el caso de los sociales, ¿no? Pero a lo mejor después te llama y te dice, ¿sabes qué? Me da mucha pena que no haya podido llegar, pero es que tuve un incidente, bla, bla, y dices, ah, pues es que no es que fuera mala persona, sino que se atravesó algo en el camino, ¿no? Y entonces la motivación se puede expresar eh, a veces, ¿no? O a veces no se expresa, ¿no? Digamos que la motivación no se puede ver o no se puede ver a simple vista, ¿no? Es inobservable. Yo puedo a lo mejor decirles, no, pues saben qué,
pues es que yo soy la mejor profesora del mundo, ¿no? Y cuando, pues eso es lo que a lo mejor yo pienso, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿no? Algunas veces es- postergamos algunas cosas para decir, ya lo finalicé y entonces ahora sí quiero que se entere, ¿no? Pero mientras lo fui logrando, lo fui realizando. A veces podemos inferir a partir de esas manifestaciones conductuales, ¿no? A lo mejor como estoy dando la clase, a lo mejor si integro algunas otras cosas diferentes, ¿no? Si presto atención a si hubo alguna situación, ¿no? Anterior a la que se suscitó algo, ¿no? Otro ejemplo es cuando nosotros, ¿no? Pues sabemos que tenemos ciertos horarios para la comida, desayuno, comida, cena, ¿no? Y probablemente si por alguna razón estamos entretenidos y desayunamos, pero de ahí se nos fue el tiempo y les decía, no comimos, ¿no? De repente pues el estómago comienza como a mandar estas señales, ¿no? Que nos empiezan a rugir las tripas o el estómago y como que decimos, ay, me siento como que con necesidad de algo, ¿no? También nuestro comportamiento hace que prestemos atención a la tarea o que o pongamos mayor esfuerzo o que a lo mejor nuestro periodo de espera se acorta o lo contrario, ¿no? Que podamos mantenernos de manera más prolongada, ¿no? Que a lo mejor tengamos también expresiones faciales, ¿no? Cuando las clases se alargan, ¿no? Yo me doy cuenta cuando los alumnos ya están así como bostezando, cabeceando, ¿no? Si nos toca a las 7 de la mañana la clase, digo, necesitan a lo mejor un break para tomar algo, para despejarse y después seguir. O incluso por la elección de metas, ¿no? También eso es importante o interesante analizar en la motivación. Y la activación fisiológica, sobre todo. Si a lo mejor esa conducta pues me mantiene tranquila, si me acelera, si me hace que me enoje, ¿no? Y hace que aumente mi frecuencia respiratoria, mi frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, hace que me ponga tensa, o algo lo contrario, ¿no? Que me sienta más tranquila. De hecho, también en la parte cognitiva decíamos, ¿cómo me involucro en esa actividad? ¿Atiendo, me esfuerzo, persisto o hace que yo me muestre interesada, que lo vaya disfrutando, ¿no? A lo mejor pensando ahorita en el puente que se viene de los días de Semana Santa y cosas así. Digo, no, sí, 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 ahorita me voy a aplicar porque a lo mejor en esos días quiero descansar y estar pues aunque sea en un lugar donde hay una alberquita, ¿no? ¿No? Y a lo mejor ya estando allá en la alberquita, ¿no? Que se me venza mi tarjeta, ¿no? Para poder pagar y digo, híjole, ¿cómo le puedo hacer para disfrutar de estas vacaciones, ¿no? Pues tendría que pensar como una estrategia. Y también a lo mejor cómo yo me voy expresando, a lo mejor vengo más relajada, ¿no? Más tranquila, en lugar de venir un poco más, bajar un poco la tensión, el estrés del trabajo, ¿vale? Hay diferentes teorías que nos hablan acerca de la motivación. Estas no las vamos a hablar, pero bueno, básicamente, ¿no? Nos hablan que la motivación, por un lado, nos ayuda a predecir nuestra conducta, ¿no? Ya sea por acontecimientos externos o internos, y por otro lado, nos ayudan a la consecución del placer o evitar el dolor. Eh, la motivación, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en psicoanálisis la llaman como pulsión, pulsión de vida, ¿no? Es como la fuerza, ¿no? De manera biológica le dicen, pues son apetitos biológicos, ¿no? Y si hablamos desde la filosofía, pues es el esfuerzo, es la elección o es la resistencia, ¿vale? Actualmente se manejan diferentes teorías, el enfoque biológico, el comportamental o del aprendizaje y el cognitivo social. En el biológico, pues se hablan de estos mecanismos que regulan, ¿no? El medio corporal interno, o sea, estas necesidades básicas, ¿no? En el comportamental o del aprendizaje, cómo a partir de refuerzos o de castigos podemos observar determinados tipos de conductas, ¿no? Cómo hay incentivos primarios o no aprendidos e incentivos secundarios o aprendidos, ¿no?
Incentivos primarios o no aprendidos, ¿no? Que pueden ser con el condicionamiento clásico, se pueden explicar, o los aprendidos es, acuérdate, las palabras mágicas, ¿no? Por favor y gracias, ¿no? Que esto tiene que ver con el condicionamiento operante, ¿no? Estímulo, conducta y reforzador o consecuencia, ¿sale? El ABC conductual. Y desde el enfoque cognitivo social, pues, ¿cómo es que un estímulo nos lleva a tener una idea de qué pudiera ser un motivante para mí, para que entonces yo pueda llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, en el enfoque cognitivo social nos hablan de feedback negativo, de cómo a lo mejor esta retroalimentación hace que yo desvíe mi atención, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente piense que a lo mejor soy la mejor maestra y alguien llega y mi evaluación que me hacen mis estudiantes, ¿no? Es muy baja, ¿no? Y entonces me hace pensar, ¿y qué pasó aquí? ¿No? Como le sucedió a Carlos, ¿no? Entonces quiere decir que hay algo que me está diciendo, pues no es como lo creías, ¿no? Ese es ese feedback negativo, ¿sale? La expectativa o el valor. Cómo una persona espera obtener un resultado de su acción y el resultado es valorado, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo digo, claro, me voy a preparar, me voy a alistar, voy a entregar las cosas en tiempo, en forma, para que no haya ningún problema, ¿no? Y entonces de repente me dicen, oye, ¿sabes qué? Este reporte está mal porque tiene aquí tal, tal, tal error, ¿no? Y entonces tú dices, híjole, es que me esforcé tanto haciendo el inventario, por ejemplo, ¿no? Y aún así lo logré entregar a ti, ¿no? Somos de los lugares, de la empresa, ¿no? Que terminamos, ¿no? Y entonces por eso ahora pues vamos a hacer de las número uno, ¿no? O cómo podemos explicar que podamos tener éxito en algunas cosas, ¿no? O sea, cómo puede ser que ese éxito, algunos piensan que es más externo, que es de la suerte, ¿no? Y otros dicen, no, es que el esfuerzo, la constancia lo llevó a lograr o a tener este logro, ¿sale? Entonces, hay teorías también que nos hablan de la competencia y el crecimiento, cómo esta motivación pues nos lleva también a desarrollar nuestras propias potencialidades, no solo cognitivas, no solo físicas, sino también personales. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, ¿no? Cómo es que logró de alguna forma hacer resonancia en otras personas. El CEF y la regulación, como ese autoconcepto o esa representación mental, pues también de alguna forma te permite, ¿no? Mantener un equilibrio entre lo que a ti te gustaría o te imaginas o te agradaría, ¿no? Como el ideal y lo que estás realizando de manera actual, ¿sale? Bien, estos son como los principios para que podamos hablar acerca de la motivación. Les voy a dar un ejemplo de estas necesidades fisiológicas, ¿sale? Hablábamos un poco de las necesidades fisiológicas del caso de Jo y decíamos, bueno, Jo probablemente no tenía como esas necesidades por completo cubiertas, ¿no? Y entonces, pues una de las necesidades fisiológicas, decíamos, son necesarias para conservar la vida. Si no se satisfacen, pueden poner en peligro la vida, ¿no? Entonces, la motivación estaría centrada en evitar el daño en el cuerpo y conservar estos recursos. Entonces, tenemos motivaciones biológicas básicas o primarias porque se rompe ese equilibrio fisiológico o lo que conocemos como homeostasis, el equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Y entonces tenemos mecanismos que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Hace falta que comas algo, hace falta que duermas, hace falta que, pues, las hormonas hacen que te sientas como más contento, más alegre y más dispuesto, dispuesta, ¿no? Para ciertas cosas, ¿no? Entonces, las necesidades fisiológicas son aquellas necesidades, ¿no? Que de alguna forma nosotros no prestamos mucha atención, sino que simplemente las necesitamos cubrirlas, ¿no?
Por ahí alguien me comentaba acerca de los ciclos circadianos del sueño. No lo voy a señalar como tal, pero es importante que ustedes lo mencionen, ¿no? Lo que sí voy a señalar en el caso de Jo es, por ejemplo, el hambre, ¿no? El hambre que decíamos en el caso de Jo puede ser que estos sean como uno de los elementos que carecía Jo, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no? Tenemos mecanismos internos que nos dicen, ahora necesitamos energía, necesitamos alimento para poder tener energía, ¿no? Pero también no solo necesitamos alimento para la energía, sino también para mantener una temperatura y para realizar actividades, ¿no? Porque cualquier actividad, respirar, despertarse, dormir, pararse, requiere un gasto de energía. Entonces, en el hambre nos llevan a sensaciones desagradables, ¿no? Como ese deseo, esa anticipación, de decir, necesito comer algo, de ingerir alimentos, ¿no? Y el hambre, pues nos llevan a esa sensación desagradable, porque ya nos deprivamos. Por lo tanto, nos van a llevar a que busquemos, ¿no? Aliviar esa sensación o ese malestar, ¿no? Entonces, eso nos motiva a buscar algo de comer. Y cuando buscamos algo de comer y lo comemos, ¿no? Eso se le llamaría saciedad. Hay diferentes modelos fisiológicos que hablan del hambre. Por ejemplo, hay a corto plazo, a largo plazo o cognitivos sociales ambientales. A corto plazo hay una hipótesis glucostática. ¿Qué quiere decir? Que hay núcleos del hipotálamo que nos dicen, ¿sabes qué? Bajo los niveles de glucosa en sangre y necesitamos enviar señales para decir, necesito que se muevan ese estomaguito para que le digas a esta persona, pues come. Pero una vez que come, hay otro núcleo del hipotálamo que dice, para, ¿no? Ya no puedes comer más. ¿Sale? Entonces, esta es la de a corto plazo, ¿no? A corto plazo tenemos reservas de energía si no comemos, ¿no? Tenemos reservas a corto plazo en hígado y en los músculos, ¿sale? Ahí tenemos algo que se llama glucógeno. Si tenemos niveles elevados de glucosa, entonces el hígado lo que va a hacer es convertir la glucosa en glucógeno por la insulina, que está secretada del páncreas. Si bajan los niveles de glucosa, entonces ese glucógeno lo va a convertir en glucosa, ¿no? Por medio de otra hormona, que en lugar de la insulina se llama glucagón. Cuando hacemos un ayuno prolongado, pues al final lo que hace es tener esa reserva a corto plazo, retomar. Otra reserva a largo plazo es el tejido adiposo o los triglicéridos, ¿no? Generalmente se utiliza el de corto plazo, pero si hay un periodo de ayuno prolongado, pues se va a utilizar la de largo plazo. Por eso han visto que los yogis en la India son muy, muy, muy delgados, ¿no? Porque mantienen este ayuno prolongado. La saciedad, decíamos, yo cuando yo como o ingiero algún alimento, necesito decir también para. Entonces, recordemos que la digestión inicia desde la salivación, ¿no? El estómago aumenta el líquido gástrico, ¿no? Y una vez que estamos comiendo, más o menos tardamos 2 horas, pues en que los nutrientes se vayan completamente en la digestión. Y les decía, ¿no? Tenemos señales orofaringes. Se me antoja hoy, a lo mejor, o no importa lo que se me antoje, ¿no? O sea, desde lo que olemos, lo degustamos, lo masticamos y lo vamos pasando, esos son elementos que nos van a decir, esto está delicioso, esto nos va a saciar. Pero también a nivel de estómago y de intestino, también nos van a enviar señales para decir, ya enviaste alimento. Además de que ingerimos alimento, decimos que también ese alimento nos permite mantener energía. Entonces, hay otra hipótesis que es la hipótesis lipostática. Aquí lo que nos dice es que esa energía se puede reservar, ¿no? A modo de grasita. Entonces, tenemos estas reservas, ¿no? Cuando hay niveles debajo de la homeostasis, pues se va a secretar grelina, ¿no? Y entonces eso va a permitir que
tengamos mayor depósito de grasita, ¿no? Y se incrementa la ingesta de alimento. Eso va a hacer que podamos aumentar de peso. Pero cuando el nivel de grasa está arriba de la homeostasis, podemos secretar leptina y disminuye la ingesta. Y puede ser que haya pérdida de peso. Por supuesto, tenemos también incentivos positivos, ¿no? Si yo quisiera comer y me dan entre elegir, pues, una rica y deliciosa ensalada a unos ricos y deliciosos tacos, ¿no? Pues va a influir muchas cosas, ¿no? Cómo se ven los tacos, cómo se va presentando, cuál es el sabor, qué he aprendido acerca de eso, eh, cuándo fue la última vez que comí, qué tipo de o comida contiene mi intestino, ¿no? Y si hay otras personas comiendo, ¿no? Entonces, eso va a favorecer que yo pueda elegir entre un platillo u otro, ¿vale? Y también la genética, ¿no? Genéticamente, si uno quisiera a lo mejor mantener cierto peso, pues bueno, a lo mejor tendríamos eh, células que nos pueden ayudar a mantener, a lo mejor como dicen, no, pues es que tú eres de la pierna hueca, como habitualmente dicen, ¿no? Porque comes mucho, pero no se te nota, ¿no? Pero hay otros que comen poquito y a lo mejor su complexión es más robusta, ¿no? También la influencia ambiental. ¿Qué tanto podemos disponer de ese alimento? ¿No? Sabemos que en la ciudad a lo mejor sí disponemos de la mayoría de los alimentos, pero a veces preferimos los procesados porque están disponibles en casi en cada esquina, ¿no? El aroma, la apariencia del alimento, ¿no? Y a veces comer se vuelve una situación social. Si queremos celebrar es una comida. Si vamos a platicar es tomarnos un café. Si vamos a reunirnos, comer, ¿no? Entonces, también eso influye, ¿vale? Lo que yo les quiero comentar aquí es que en este sentido, este, los factores fisiológicos tienen que ver justo con estas necesidades fisiológicas que hablamos de la motivación. Ahora, ¿qué puedo explicar en las necesidades fisiológicas? Pues a lo mejor retomar uno y decir, bueno, ¿qué parte del sistema nervioso está participando? ¿Qué parte de el sistema endocrino, si es que participa del sistema endocrino? Por eso les decía, chequen, por ejemplo, más bien el libro de RIP para que ustedes vean eh, qué es lo que quieran, el motivo que quieran identificar en el caso de Carlos. Ahora hablemos de de otros motivos que ya no son motivos fisiológicos, sino son motivos psicológicos, como la autonomía, la competencia, la afinidad, ¿no? Decíamos, estas necesidades fisiológicas son importantes porque nos permiten darle esa iniciativa a la conducta, porque nos permiten también aprender acerca de ello, ¿no? O sea, desarrollar nuestro bienestar personal, ¿sale? Y dependen también del ambiente, ¿no? Por mucho que yo quisiera desarrollarme, puede ser que el ambiente permita que lo haga o más bien frustre como ese intento. Entonces, en el caso de la autonomía, decimos, nos permite tener como esa autodeterminación, esa ratificación personal, ¿no? Es decir, que nosotros podamos decidir nuestras acciones. Uno pensaría que tiene libre albedrío, ¿no? Pero estas acciones requieren que también haya un ambiente importante, ¿no? Entonces, hay una conducta de autonomía cuando una persona toma una decisión de participar o no en una actividad guiada a partir de nuestro interés, de nuestras preferencias o de nuestros anhelos. No es autónomo cuando es alguna fuerza exterior quien nos quite la elección. Por ejemplo, ¿no? Anteriormente se decía, como yo fui contadora, o papá decía, ¿no? Yo fui contador, entonces mi hijo va a ser contador, ¿no? Aquí no hay una fuerza exterior que entonces quita la elección de saber qué profesión quisiera, ¿no? A lo mejor no es de su interés, más bien se presiona a pensar o a sentir o a comportarse de manera específica, ¿vale?
Sobre todo en la adolescencia, esto se busca, ¿no? Los adolescentes en esta parte de la rebeldía adolescente tratan de buscar esa autonomía, aunque obviamente a veces las decisiones son decisiones no, pueden estar guiadas por los intereses, pero no ven a veces las consecuencias, ¿no? Entonces, la adolescencia es como ese periodo para buscar esa autonomía con responsabilidad, ¿no? Eh, en la autonomía tienen que ver con muchos ejemplos, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo controlar yo? ¿Qué tanto depende de mí? Eh, l- digamos, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿No? Y cómo percibo esa lección, ¿vale? Entonces, ¿qué tanto está bajo mi control? ¿No? Entonces, hay un locus interno y hay un locus externo, ¿no? Puede ser que eso que decida hoy, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, ¿no? Como en el caso de un adulto, ¿no? Pues sé que no, hoy no fui a trabajar, pero sé que hay una consecuencia, ¿no? Y asumo la consecuencia, ¿no? Eh, Habitualmente uno tiene como muy claro esta parte, ¿no? Como adulto, pero les decían los adolescentes, a veces no queda como tan claro, ¿no? Las acciones que los motivan, ¿sale? En la abolición es la disposición libre a participar en una actividad. Cuando una persona tiene la capacidad de participar de manera libre o que estas acciones están ratificadas por sí mismas. Por ejemplo, recuerdo esta marcha del Día de la Mujer, ¿no? Creo que era en pandemia, ¿no? O sea, la verdad es que impresionante la cantidad de mujeres que dijeron basta, ¿no? Al menos en el país de México, ¿no? O sea, a mí eso me llamó mucho la atención. Anteriormente había presión o coacción, ¿no? No, ¿cómo vas a ir a la marcha? Eso es de personas revoltosas, ¿no? Sin embargo, a veces también se motiva por presión o se obliga a actuar, y eso sería por presión o coacción. Se está perdiendo la abolición, ¿no? La elección percibida es qué opción tengo o qué sensación de obligación, ¿no? El ambiente puede ser que me permita tomar decisiones o pueda tener opciones para elegir, o más bien en este sentido, en la obligación es como inflexible, rígido y a lo mejor necesito seguir este curso de acción. La autonomía se va a dar por justo estas opciones de irrestricción, de sin tener condiciones especiales, y esto de alguna forma va a reflejar los valores, las metas, los intereses personales, ¿vale? Hay ambientes que son sumamente autónomos, ¿no? Piensa un poco lo que comentan, ¿no? Estas compañías como Google, ¿no? Pues tú quieres crear algo, adelante, guapo, ¿no? A los creadores, adelante. Tú puedes venir aquí, trabajar las horas que tú quieras. No necesitamos que vengas y cheques, simplemente tal día vas a reportar esto, ¿no? Tienen mayor autonomía. Pero si pensamos en algunas otras empresas donde dicen, tienes que estar aquí de tal a tal hora, te tienes que presentar, tienes que entregar un reporte de manera semanal, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pues te dan menor autonomía. Entonces, dependerán los diferentes ambientes, ¿sale? Y también vamos a encontrar, pues, estilos motivacionales, ¿no? Hay estilos, digamos, promotores de la autodeterminación o hay estilos más controladores, ¿no? Eso tiene que ver un poco con los ambientes laborales, ¿no? Como por ejemplo pueden motivar o incentivar a los trabajadores en las empresas, ¿no? Algunos alentan más la motivación intrínseca, dicen son los socios, ustedes mismos son parte de la empresa, sin ustedes no somos nada, por ejemplo, ¿no? Y entonces de alguna forma, pues son flexibles en algunos casos, ¿no? Pero otros que dicen, no, es ustedes son los que ustedes van a realizar. Si tú no realizas esta tarea, pues va a venir otro que lo va a realizar mejor que tú, ¿no? Entonces, de repente, pues bueno, hay como más apatía, ¿no? Y nosotros buscamos en esta parte, en esta otra necesidad que sería la de competencia, deseamos dominar desafíos de manera óptima. Es decir, nos tenemos que demostrar qué tan eficaces somos, ¿no?
cómo podemos ejercer estas capacidades o estas habilidades. Yo como psicólogo o psicóloga, ¿qué tan bueno soy para la entrevista? ¿Qué tan bueno soy para la evaluación? ¿No? ¿Qué me genera un desafío? Y ese desafío, ¿cómo es que me permite desarrollar mis habilidades, mis capacidades, ¿no? Mi potencial, ¿no? Sobre todo si recibo una retroalimentación positiva y si veo un progreso. Entonces, esta teoría nos habla justo acerca de cómo, dependiendo del desafío que nos pongamos, puede ser que nos sea como eh, una dificultad que nos lleve a lo mejor hasta cierto punto con cierta magnitud a sentirnos competentes, o lo contrario, a lo mejor no es algo que nos desafíe, es algo sumamente sencillo, lo podemos lograr y nos desmotiva, o es algo que implica cierta dificultad o cierto reto y nos mantiene, ¿no? En el camino, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que superan desafíos, ¿no? Y digamos que a veces pueden decir, bueno, ya cumplí esto, ahora necesito el otro, ¿no? Me imagino un poco a estos deportistas, ¿no? Dicen, ya completé el reto del maratón, pues ahora me vengo con el otro, ¿no? Hay desafíos y habilidades que pueden ser equiparables, ¿no? O sea, mi desafío y además mis habilidades corresponden con la tarea y esto me permite que lo disfrute y que lo involucre. Pero hay habilidades que superan el desafío y entonces eso puede ser que me aburra en la tarea, ¿no? Entonces superan mis habilidades al desafío, ¿vale? Y puede ser que también en esta necesidad psicológica del dominio me lleven a la tolerancia al fracaso, ¿no? Entonces, que decíamos, la visión del fracaso como una oportunidad para aprender, en el caso de Job, ¿no? O sea, eh, esa situación que le llevó a escribir su primer libro, o esas situaciones que se dieron alrededor para que escribiera el libro, eso fue un desafío para ella, ¿no? De alguna forma hizo que no se fuera una zona de fracaso, sino que se impulsara hacia otra zona, ¿no? Y además de la retroalimentación, aunque decíamos, ¿no? Para ella no consideraban que iba a tener éxito, sin embargo, observó el número de ventas, ¿no? A lo mejor en comparación con otros libros infantiles, logró superar las ventas, atraer a mucho público y a pesar de que decían, no, una mujer no va a vender como lo hacen habitualmente los escritores masculinos, lo logró, ¿vale? Y la afinidad decíamos que es esta necesidad de establecer lazos o vínculos con personas cercanas, ¿no? Buscamos construir relaciones cálidas. Entonces buscamos que haya personas en las que confiemos, en que estén interesadas en nuestro bienestar, en que haya afecto hacia la otra persona. No buscamos a personas en las cuales no podamos confiar, ¿no? O incluso que nuestro bienestar se vea en peligro, ¿no? O que no haya como un lazo afectivo. Entonces, en la afinidad nos ayuda también a evitar la soledad, nos da vitalidad, nos da bienestar, por eso es que nos gustan los grupos, ¿no? Eh, porque de alguna forma, pues satisfacen esa necesidad de decir, yo quisiera, ¿no? Compartir con ustedes esto, ¿no? De adoptar o de integrar estos valores, a lo mejor o reglas de otra persona. Es muy curioso porque hace tiempo les quiero compartir que iba yo como a un grupo de a un deportivo donde había puras señoras grandes. Yo era más joven, no tenía hijos, y pues ellas tenían ya hijos, nietos, incluso algunas, ¿no? Y entonces compartían un poco como estas experiencias. Cuando mi hijo nació, pues me enseñaron algunas cosas, ¿no? Y eran muy amables, ¿no? Las señoras. El involucramiento es otra necesidad en la cual necesitamos captar la atención, la intensidad, pero dar también calidad emocional, ¿no? El involucramiento también requiere no solo de la parte conductual, ¿no? De que, digamos, pues estoy atento a la otra persona, estoy atento a la tarea, me esfuerzo, persisto, sino también de manera emocional, ¿no? Que esa tarea que estoy realizando la disfrute, pero que además pueda autorregular, ¿no? A lo mejor me gustan los videojuegos y juego determinadas horas en el día, ¿no? Me gustan porque son desafiantes,
Y a lo mejor lo comparto con alguien más, ¿no? Eso es como los hobbies que a lo mejor podemos tener, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Porque bueno, yo estoy habla y habla. Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, Entonces, por ejemplo, para generar o motivación o automotivarnos, tendríamos que buscar siempre unos reforzadores para que nuestra conducta vaya encaminada hacia eso, o qué es lo que se recomienda. para que nosotros nos motivemos, recordemos que hay motivación. Los motivos dependen tanto de la intrínseca como de la extrínseca. O sea, si, por nosotros, por nuestro propio interés, eso sería motivación intrínseca, ¿no? Si lo hacemos más por la parte extrínseca, que habitualmente también hacemos cosas por motivación extrínseca, puede ser que no persistamos tanto, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención que en algunos de los trabajos colocaban como motivo básico el dinero, ¿no? El dinero en realidad es un motivador extrínseco, ¿no? El dinero es como un medio para obtener varias cosas, ¿no? Pero en realidad lo básico serían otros elementos. Entonces, lo que necesitamos para motivarnos es primero buscar un interés. Decíamos, explorar esta parte de nuestro concepto, qué nos gusta, qué nos agrada, qué hemos aprendido, qué quisiéramos, qué deseáramos también hacer. En la adolescencia, por ejemplo, puede ser que no haya mucho interés externo, ¿no? Hay adolescentes que buscan más como evitar lo social y se enfocan, por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? Y sus interacciones son interacciones a través de los videojuegos. Necesitamos llevarlos a interacciones sociales en la vida real para que vayan aprendiendo, fomentando estas habilidades sociales, ¿no? Pero para ello, pues necesitamos buscar como esto, algo que les guste, que les agrade, que les apasione. Tal vez como adultos para nosotros es más claro esto. Eh, 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 Hay algo que los motiva a ustedes a estar aquí a las 9:40 de la noche, ¿no? Entonces, pues esto los va a llevar a ustedes a algo, ¿no? O sea, los motiva a algo de estar aquí en la carrera, ¿no? En la carrera de psicología. O sea, no solo es porque quieran ayudar a los demás, sino porque seguramente tienen una meta más a largo plazo, ¿no? Entonces, Karina, de lo que hemos platicado, y de hecho les decía, hay quienes dicen, a mí me mueve más esto o la psicología porque me interesa comprender el comportamiento en general de las masas, por ejemplo, ¿no? En el caso de las necesidades sociales, un poco respondiendo a tu pregunta, Karina, ¿no? Hablamos de esta necesidad del logro. Decíamos, necesitamos un desafío en nuestra vida. Tal vez para ustedes en este momento el desafío es concluir su carrera o el desafío es llevar la carrera y el trabajo. Hay otros que les decía, necesito una oportunidad para relacionarme con alguien más, ¿no? Decíamos, pertenecer a un grupo. Necesitamos también pertenecer a un grupo. Hay grupos que son casuales, ¿no? Por ejemplo, cuando asisto al gimnasio, es un grupo casual porque nada más estamos durante una hora en la clase. Y ya, saliendo del grupo, pues ya, a lo mejor me lo puedo encontrar en la esquina, en el supermercado, a lo mejor, ¿no? Este es un grupo que se va a mantener durante 6 meses, ¿no? Después no sabemos si nos vamos a volver a ver. Sin embargo, ahorita pertenecemos a este grupo. Hay otros que les decía, les interesa más la capacidad de ejercer influencia sobre otros. Y decimos, esa es la necesidad de poder, ¿no? Ah, pues a mí me gusta, ¿no? Influir en los demás, ¿no? Y por eso quiero ser terapeuta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es importante entender que a cualquiera de nosotros nos va a motivar algo. Y para que nosotros nos podamos motivar, tenemos que entender que hay elementos
tanto en nuestro interior, que decíamos pueden ser fisiológicos, pueden ser cognitivos, pueden ser sociales, que nos van a llevar a, a, a realizar, ¿no? A realizar. Pero también hay motivos extrínsecos que sin duda pues los realizamos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo también me comprometa a estar con ustedes, pues habla de que tengo cierta motivación, ¿no? Es parte de mi trabajo, pero también parte de mi compromiso con ustedes, los estudiantes, por ejemplo. No sé si respondí un poco tu pregunta, Karina. Sí, maestra, muchas gracias. Por nada. Dice Juan, hay una jerarquía entre los motivos. Por ejemplo, me gusta estudiar psicología, pero también tocar el piano. ¿Cómo se jerarquías? Eso es lo que decíamos, ¿no? Podemos tener, más que jerarquizarlos, decíamos, hay básicos, hay secundarios. Esto es una clasificación general, ¿no? Dependiendo de la teoría, por ejemplo, ustedes, una de las teorías más conocidas es la de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow. Creo que por aquí estaba la pirámide. Y entonces, Maslow decía, pues necesitamos las cuestiones básicas, ¿no? Hasta aquí. Necesitamos las necesidades básicas, ¿no? Pero necesitamos también tener un techo, ¿no? Necesitamos también, ahí sí venía el dinero como un elemento que nos lleva a lograr otras metas, ¿no? Entonces, si quisieras comentarlo así, Juan, a lo mejor te sugiero ver como la pirámide de Maslow. Eh, eh, en este sentido, en la pirámide de Maslow, que es digamos, desde dentro del enfoque teórico, es un modelo que nos permite expresar, ¿no? Cómo es que estos motivos podemos, pues, categorizarlos, ¿no? Y lo interesante de Maslow es que su propuesta nos habla de diferentes niveles, pero además, lo interesante de esta pirámide es que, a diferencia de lo que les decía, estas necesidades sociales, acá nos habla que el último nivel, que es el de la autorrealización, tiene que ver más con esta capacidad, esta aceptar los hechos, esta autorrealización, decir, es la propia expresión del ser o del self, ¿no? Del yo, que es como la parte de la personalidad, ¿no? Porque de alguna forma, pues es como pocas personas a lo mejor pueden llegar a esta parte de la autorrealización, ¿no? Fisiológicamente podemos pues cubrir estas, las de seguridad, ¿no? Afiliación, aquí vemos, ¿no? Reconocimiento, ¿no? Pero esta autorrealización tiene que ver con el trabajo personal, ¿no? Y a veces, ¿no? Como individuos, pues lo dejamos como, decimos, eso no es, ese es como, no es como tan importante o tan relevante, ¿no? Las personas en general. Cuando uno se dedica a la psicología, pues sabe que uno tiene que dedicar el tiempo para este crecimiento personal, ¿no? Que es otra, insisto, es un marco teórico que también es válido para poder explicar qué nos motiva, ¿no? Qué nos lleva a hacer determinados aspectos, determinadas cosas. Para no extenderme más, quiero platicarles un poco de manera muy general de las emociones y pues que pueda también eh, pues responder algunas preguntas que surjan acerca de las emociones, ¿vale? Entonces, vamos por acá. Ok, bueno, decíamos entonces que las emociones son de corta duración. Esto es que les tiene que quedar muy claro. Son fenómenos de corta duración. Sí tienen que ver con los sentimientos, sí tiene que ver con la intención, sí tiene que ver con las expresiones faciales. Sobre todo, se ha estudiado que una emoción tiene sus aspectos fisiológicos, pero también sus aspectos de expresión.
Las emociones van a ser importantes porque nos ayudan a la adaptación de sucesos significativos en la vida, ¿no? La primera vez que un bebé reconoce o ve a su madre, ¿no? Aunque con una poca visión la huele, ¿no? La escucha y te da una sonrisa, es increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque está expresando algo, ¿no? A lo mejor alegría, ¿no? Las emociones son procesos que de alguna forma pueden implicar un estímulo desencadenante, ya sea externo, ya sea interno. Decía, el bebé a lo mejor a la hora de amamantarlo o a la hora de ver a la mamá, se alegra, sobre todo si le da seno materno, ¿no? Se alegra porque dice, ya viene la comida, ¿no? Porque sabe que viene la comida, ¿no? Externo o interno, a lo mejor en el sentido de decir, ay, pues qué rico se duerme, ¿no? Qué rico estar aquí calientito, ¿no? Y de repente, pues los niños cuando duermen a veces tienen como esas sonrisas, ¿no? Entonces, estos procesos puede ser que estén elicitados por un estímulo, decíamos interno o externo, pero también lo que observamos en la emoción es una serie de cambios que puede llevar en diferentes niveles, ¿no? Esto que platicábamos o que les preguntábamos en la tarea. Nivel subjetivo, es decir, soy consciente de esa emoción que estoy experimentando. A lo mejor cuando alguien siente vergüenza, sí es consciente porque se ruboriza, ¿no? Dicen, uy, hasta se me subió el color, ¿no? Me puse rojo, 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 roja, roja, ¿no? A nivel cognitivo, pocas veces, por ejemplo, hacemos como ese proceso de valoración. Es decir, no, es que en realidad no estaba enojada, estaba triste, ¿no? Pocas veces hacemos este proceso de valoración. De hecho, justo en la psicoterapia, pues lo que hacemos es evaluar, ¿no? Y el fisiológico son estos cambios producidos gracias al sistema nervioso central en conjunto con el endocrino o el sistema nervioso autónomo que nos hacen que se expresen, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la respiración, sudoración, ruboración, nos ruboremos, ruboricemos, ¿no? Etcétera. Pero también decimos tenemos una parte expresiva. La expresiva es cómo lo comunicamos o cómo lo exteriorizamos, ¿no? Generalmente lo comunicamos a través de la expresión facial y la expresión corporal, ¿no? Aquí tenemos dos dibujos, ¿no? Donde están festejando y están sonriendo los chicos, ¿no? Si estuvieran deprimidos, tal vez su expresión corporal sería diferente, su postura, sus rasgos faciales serían diferentes. Y en la parte motivacional decimos, muchas veces puede ser que lleguemos a un lugar y sintamos miedo o, por ejemplo, estemos enojados, ¿no? Pero lo que buscan las emociones, decimos al final, es que nos adaptemos al entorno, ¿no? Puede ser que lleguemos muy enojados y molestos y en ese momento tal vez no gritemos, ¿no? Ni manotemos, porque socialmente a veces no es lo permitido, ¿no? Ahora, en las emociones hay que entender también que hay otros conceptos, como el estado de ánimo. El estado de ánimo es algo que va a fluctuar, o va a ser relativamente permanente a lo largo del día, ¿no? Incluso a lo largo de la semana, ¿no? Entonces, a diferencia de las emociones, decíamos, su duración es breve, el estado de ánimo es más perdurable. Las emociones pueden tener una intensidad alta, son cambios abruptos, para que me entiendan, ¿no? Y el estado de ánimo, pues más o menos persiste, ¿sale? Y decíamos, puede haber estímulos desencadenantes bien identificados, mientras que en el estado de ánimo no, puedo decir, me siento como inquieto, me siento malhumorado, pero no estoy tan seguro de esto, ¿sale? En las emociones no es que vino y me gritó y eso me hizo que me molestara, ¿no? Y entonces dices, identifico claramente qué fue lo que me enojó, ¿no? El sentimiento, en realidad, la emoción tiene un componente que sería el componente subjetivo del sentimiento, ¿no? Es de, es que me molestó,
¿no? O sea, estoy enojada, pero lo que más me molestó fue esto. Entonces, el componente subjetivo de la emoción sería el sentimiento. Decíamos, es esa toma de conciencia de que ocurre una emoción. De alguna manera vamos a decirlo centrada o equilibrada, pero a veces puede ser en esta dimensión de placentera o displacentera, ¿no? Y para tener esta experiencia subjetiva, pues requerimos ese proceso de valoración consciente, ¿no? Les decía, no podemos sentirnos inquietos, pero no sabemos cuál es la causa. Ese es como el sentimiento de me siento inquieto, algo sucede, ¿no? Algo me trae inquieto, pero la verdad es que no lo sé qué es exactamente. Las emociones cumplen diferentes funciones, ¿no? Decíamos, principalmente la adaptación del contexto, tienen la parte motivacional y tienen la parte social. En la adaptación fue Darwin quien explicó que las emociones facilitan esta conducta apropiada según un contexto. Entonces, las emociones lo que hacen es preparar al organismo para la acción. Prepararlo por si nos tenemos que aproximar o por si nos tenemos que alejar, ya sea de un objetivo, ya sea de un estímulo determinado, ¿no? La emoción lo que hace es como ese sentido de urgencia a la acción, ¿no? Y las tienen esta función adaptativa porque permiten que haya una protección, una perpetuación de la especie, ¿vale? Por ejemplo, el miedo, si expresamos miedo, lo que buscamos es huir de ese estímulo, de ese objetivo, de ese lugar o luchar, ¿sale? Si expresamos alegría, lo que nos va a permitir es que se puedan aproximar a mí, ¿no? Estoy contenta, estoy afable. Muchas veces las emociones que sean adaptativas no significa que a lo mejor sus consecuencias de las emociones, que las consecuencias de las emociones sean siempre funcionales. Esto depende del contexto social, ¿no? Les decía, puede ser que funcionalmente pueda expresar mi enojo o mi ira, o puede ser que la inhiba, ¿no? Hay personas que llegan a la zona de atención a clientes, ¿no? Y llegan muy molestos, ¿no? Manoteando, gritando, ¿no? Pues, a ver, espérate, ¿vale la pena hacer todo eso o no vale la pena, ¿no? De hecho, las personas que trabajan en estos puestos tienen que tener un temperamento, ¿no? Y una inteligencia emocional para poder tranquilizar al otro, ¿no? O al menos darle una solución y que baje un poco el enojo. También la funcionalidad tiene un matiz temporal, porque las emociones pueden ser respuestas beneficiosas a corto plazo, pero puede ser que esa emoción se pueda mantener a largo plazo y entonces ya no sea tan funcional, ¿no? Eh, Cuando me decían, es que la respuesta de estrés como tal no es una emoción, más bien es una forma de afrontar un hecho, una acción. Y el estrés puede presentarse por eventos reales o eventos, digamos, reales, por ejemplo, un desastre biológico, ¿no? Hablo un poco de, ¿cómo se llama? Ahora que fue el sismo, ¿no? En Asia, ¿no? En algunos lugares de por allá, ¿no? Pero hay otros elementos que nos pueden llevar, nos pueden causar o generar estrés y que no son potencialmente dañinos, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido es un evento estresante y entonces, a largo plazo, pues puede tener una consecuencia. Aquí les puse un ejemplo, ¿no? Sentir miedo en una entrevista de trabajo. Si sentimos miedo, tal vez podamos optar por acudir o no acudir. Y si optamos por no acudir, al inicio, ¿no? Decimos, híjole, ¿no? Ya pasó el miedo, ¿no? Pero a largo plazo no puede estar a cada rato evitando una entrevista de trabajo, ¿no? En la parte social, las emociones pues también sirven para comunicar a los demás nuestro estado afectivo y obviamente pues provocar una respuesta con nuestro interlocutor. El que yo pueda expresar una emoción también permite que los demás puedan predecir mi conducta, ¿no?
Cuando conocemos a las personas, podemos decir, ah, pues claro, es una persona hermosa, linda, es un pan de Dios, decimos, ¿no? Pero hay quienes dicen, híjole, tengo mis reservas porque dicen, es que cuando se enoja, agarra parejo, ¿no? Si nosotros expresamos una emoción negativa, ¿no? Por ejemplo, tristeza, esperan que lloremos, ¿no? Decíamos, la muerte de un ser querido, pues nos lleva a sentirnos abatidos, tristes, en el duelo, ¿no? Y entonces no esperas que esté sonriente, ¿no? Y como muy neutro, no lo sé, ¿no? Es como algo inesperado, ¿no? Entonces las emociones de alguna forma se van en relacionando con ciertas expresiones o reacciones. Cuando nosotros expresamos emociones positivas, de alguna manera invitamos al otro a acercarse o expresamos nuestro logro, ¿no? O estamos dispuestos a tener una interacción social o permitimos también que podamos influir favorablemente. Como que, no te preocupes, alguna vez te va a llegar tu plaza, tú tranquilo, mira, ten paciencia, ¿no? Y entonces a lo mejor lo alientas a que sea más optimista, ¿no? Cuando expresamos emociones positivas, por ahí se dice que hay un efecto de contagio, ¿no? Si tú tratas de expresarlas, las demás personas tratan de expresar también esto contigo. Pues, socialmente, las emociones también promueven conductas prosociales, es decir, conductas que buscan un beneficio en otros, ayudar, compartir, consolar, guiar, defender. Estaba viendo en las redes sociales que, por ejemplo, en una colonia tienen un lugar para dejar una despensa y decían, eh, todos los vecinos cooperan con un producto, ¿no? Y entonces decían, no, pues hay ocasiones en las cuales se mantiene llena y hay ocasiones en las cuales se vacía. Entonces sabemos que alguien tomó algo por necesidad, ¿no? Y entonces vuelven a colocar algo, ¿no? Pero otros comentarios que decían, no, pero es que vimos que había una persona que llevaba los productos y los revendía porque los marcamos de tal manera, ¿no? Y entonces, pues uno empieza como a tener estas como controversias, ¿no? Las emociones positivas, pues van a traer conductas también, ¿no? Tienen estos efectos, ¿no? De que cuando son conductas prosociales, o las emociones positivas más bien lo que permiten es que se favorezcan la expresión de otras conductas, como conductas de apoyo y ayuda, conductas de reciprocidad, conductas para buscar soluciones consensuadas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una escena cuando fue el sismo del 2017. Mucha gente respondió antes que el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno prácticamente no hizo casi nada. Mucha gente se acercó a dar ayuda, ¿en qué te ayudamos? Se llegó con mucha comida, mucha agua, herramientas, ¿no? Empezamos a aprender cosas que no sabíamos, ¿no? O sea, puño arriba, ¿no? Silencio. Entonces decías, pues era una cosa de ayudarlos a los otros, ¿no? Era muy interesante cómo es que se daban estas conductas de ayuda. Decíamos, en la parte motivacional, las emociones también nos permiten movilizar o accionar recursos, ¿no? No solo en la parte fisiológica, sino que también hacen que modifiquemos nuestra relación con el entorno, ¿no? Decíamos, de manera adaptativa. El que expresemos asco sobre algún alimento nos protege también de que ese alimento puede ser que tenga sustancias nocivas, ¿no? Ha pasado algunas ocasiones en las que algunas personas comentan, es que olía mal, como que no me agradaba mucho, pero aún así me lo comí, que se enferma, ¿no? O lo contrario, decimos, mejor no me lo comí y me salvé de enfermarme, ¿no? Las emociones nos van a informar también sobre nuestra situación en relación a las metas que trazamos. Esto que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo está mi desafío? ¿Es un desafío óptimo? ¿Es un desafío no óptimo? ¿Me hace sentirme satisfecha? ¿No me hace sentirme satisfecho? ¿Hace que no me pese hacerlo? Que al contrario esté yo como muy contenta de hacerlo. Entonces, en ese sentido es como, digamos, las emociones nos permiten expresar, ¿sale? Las emociones también se pueden clasificar de manera dimensional, ¿no? Podemos decir agradable, desagradable, relajado, tenso, calma, excitación,
o de afecto negativo, de afecto positivo. Pero nosotros sabemos que hay emociones primarias o básicas, ¿no? De esta perspectiva categorial que propuso Darwin, decía, son entidades que se van a presentar tanto en animales como en hombres y tienen expresiones faciales muy claras, ¿no? La alegría, la tristeza, ¿no? El asco, ¿no? Todas estas van a tener expresiones faciales muy específicas. A diferencia de las emociones secundarias o sociales, en las cuales vamos a ir aprendiéndolas, las básicas nacemos casi con ellas, ¿no? Estas sí serían como innatas, ¿no? Las secundarias o sociales las aprendemos a partir de los 2 añitos en adelante. El orgullo, la vergüenza, ¿sale? La culpa, las vamos aprendiendo también con las reglas sociales que vamos interiorizando. Déjenme ver por aquí. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. El biológico, ¿no? En el biológico. Ok, Ujú. vale, vale. Vamos por el biológico. Ah, déjenme ver si está por aquí. Emociones básicas. Ok, vale. Aquí está. Generalmente cuando hablamos de la expresión de emociones básicas, estamos hablando, voy a adelantar un poquito y ahorita regreso. Aquí está. Básicas. Son innatas, surgen en las mismas circunstancias, o sea, no importa la cultura. La alegría siempre va a ser la cultura. Por eso decimos, es una expresión facial universal. Tienen respuestas fisiológicas características, son de rápido inicio, breve duración y valoración automática, ¿no? Independientes de la influencia social y cultural. ¿Cuáles son? El matea, ¿no? Miedo, asco, tristeza, enojo, alegría, ¿sale? Esas son las básicas. Y decimos en las básicas, habíamos mencionado este componente expresivo, tiene que ver con los pares craneales, sobre todo el séptimo par craneal, que es el facial, que inerva todos los músculos expresivos de la cara, ¿no? Mentón, nariz, ceño, ¿no? Mejillas, labios. Y el trigémino. Entonces, el trigémino tiene estas 3 ramas, oftálmica, maxilar y mandibular, ¿no? Y el facial, pues, cubre todos los músculos de la cara, ¿no? Desde la frente, ceja, ojo, labial, ¿sale? Entonces, todos estos músculos los vamos a mover a voluntad para expresar las funciones, ¿no? Entonces, hay músculos que nos permiten fruncir el ceño, hay músculos que nos permiten sonreír, ¿no? De tal manera que vemos en el miedo, por ejemplo, cejas se elevan y se unen, los párpados son superiores, los labios se estiran, ¿no? Tristeza, párpado superior caído, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a tener una expresión facial muy particular, ¿no? Estas son como las emociones básicas de Paul Ekman, que él trató de describirlas, ¿no? Y a nivel fisiológico, decimos que van a participar diferentes aspectos del sistema nervioso. Prácticamente el sistema límbico se le llama así porque es como un anillo que rodea al tallo cerebral y que recibe información de la vista, del olfato, del gusto para activar estas emociones, ¿no? Estas reacciones emocionales. Algunos de los elementos a destacar del sistema límbico, porque son diferentes núcleos que están interrelacionados. Uno es la amígdala. Aquí tenemos esta almendra también, ¿no? Y se ha relacionado con emociones como el miedo, la ansiedad, ¿no? El hipocampo, que es este que parece como tamarindo, es una estructura importante que nos permite, digamos, evaluar la información sensorial a partir de nuestra experiencia previa, de nuestro aprendizaje previo. Y la corteza del cíngulo, que es este en azul,
que nos permite también enviar información a la corteza motora para dar una respuesta. ¿Sale? Entonces vamos a tener diferentes respuestas ante diferentes emociones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del miedo, ¿no? El miedo nos lleva a decirnos, decimos, huir o pelear, ¿no? Ujú. O sea, el miedo nos permite advertir de que puede haber un daño físico. Y entonces, sistema nervioso autónomo en la parte simpática secreta noradrenalina y cortisol. Y eso hace que se mueva toda la energía para prepararnos a esa lucha o esa huida. Y la amígdala nos dice, ten cuidado, ¿no? Algo puede pasar, algo nos puede pasar, ¿no? Entonces nos pone más como en alerta, como decir, a lo mejor esto ya había pasado anteriormente y entonces tienes que prepararte para pelear o para huir. Generalmente tratamos de huir, evitamos ese estímulo, evitamos esa, mm, ese, eso que nos está provocando miedo, ¿no? Y lo que buscamos con el miedo es obviamente la supervivencia, ¿no? Evitar situaciones peligrosas, ¿vale? Cada emoción, pues, tiene como diferentes elementos a nivel de sistema nervioso, decimos central y autónomo. Y hay algunos que tienen que ver con hormonas. Por ejemplo, el enojo, la ira, tiene también una parte hormonal, ¿no? Por ejemplo, los andrógenos hacen que algunos varones sean más lábiles que las mujeres, ¿no? Entonces, eso hace que los hombres de alguna forma tengan pues tengan que controlar más su ira, ¿vale? Ok, no sé si tengan alguna duda hasta aquí de estas emociones primarias, No, profesora. ¿no? Bueno, ya por último, las sociales. Déjenme ver aquí. Aquí está. Ya con esto cierro, ¿vale? Las sociales, las sociales les decía que tiene que ver más con esta emoción de la autoconciencia, como la culpa, la vergüenza o el orgullo, ¿no? Logré esto, ¿no? Son complejas porque tienen mucha permeabilidad social, ¿no? Tiene que ver con la estructura, las reglas de un grupo cultural o social. Aquí sí varían de cultura a otra. Y el lenguaje para nombrarlas incluso también, ¿no? Entonces, en las emociones autoconscientes tiene que ver con la evaluación del yo en relación con la actuación adecuada. Hay culpa, hay vergüenza o hay orgullo. Y podemos encontrar también la evaluación de un yo desfavorecido frente a otros, como la envidia o los celos. ¿Vale? Es como la comparación social. La culpa, digamos, tiene que ver con esta autoobservación. Puede ser que se transgredió una regla y entonces necesitamos corregir. Eso es justo la razón de la culpa. Tenemos que llevar a cabo conductas correctoras. Pero si hay demasiada culpa, entonces podemos llegar a la vergüenza, ¿no? Esta es privada, la culpa. La pública puede ser que se dé frente a otros, ¿no? Y es una evaluación global del yo. Les decía, puede ser que no se alcance un estándar que yo propia me impuse o propio me impuse y que no pueda haber una acción reparadora, ¿no? Entonces, es importante también entenderla, ¿no? La culpa puede ser que se cause un daño a un tercero de manera entre otra persona, o más bien es de manera intrapersonal, ¿no? Tiene también que ver su experiencia previa con respecto a algunas otras emociones, ¿no? Con la empatía, con la ansiedad, con la agresividad, con el asco, el miedo, la vergüenza, ¿no? La culpa también puede haber en aspectos positivos y negativos, ¿no? Positivos, pues inhibe conductas. Por ejemplo,
No podemos andar completamente desnudos en la calle, ¿no? Hay lugares en los cuales sí, por ejemplo, en las playas nudistas, ¿no? O en teoría una persona no puede estar agrediendo, ¿no? A cualquier persona en la calle. Tenemos que llevar a cabo acciones reparadoras, ¿no? Y entonces, pues a eso nos permite tener un autocontrol, una revisión crítica de esa conducta, ¿sale? De manera negativa, la culpa también puede llevar a conductas autopunitivas o a sumisión, es decir, a demandas de otros, ¿vale? La vergüenza, pues nos exponemos al juicio de otros, ¿no? Puede ser que puede ser una falta mínima o puede ser una falta seria y no moral, más bien, o bien lo que se busca es como no está, digamos, no exponerse, ¿no? De manera positiva, pues puede ser que la vergüenza nos lleve a acciones prosociales, ¿no? O sea, trato de reparar, ¿no? Evito transgresiones o evito conductas inapropiadas. De manera negativa, puede ser que lleve a la depresión, a la ansiedad, a la baja autoestima. El orgullo, a diferencia de las anteriores, es una evaluación positiva de una acción propia y nos lleva a la satisfacción, a la alegría, ¿no? A la seguridad, a la confianza. ¿Por qué? Porque te abocas en aspectos positivos. Logré esto, ¿no? Me reconocieron por esto, ¿no? Y te busca la aproximación a la motivación del logro. Lo negativo sería la autocrítica. No es suficiente, necesito más. Por ahí hay una película que se llama La pianista. Ahí se ve como esta parte. O bien que se habitúa al orgullo y haya una mayor frustración con respecto al fallo, ¿no? La envidia también, pues, nos permite carecer de posesiones o de cualidades, ¿no? Nos lleva a la experiencia de frustración o de resentimiento, ¿no? Entonces, cada una de estas emociones, los celos, ¿no? Lleva esta amenaza de pérdida de una relación. Sobre todo los vemos como en esta parte de la pareja, ¿no? Puede ser que los veamos de manera más frecuente, ¿vale? ¿Cuál podría ser la parte contraria al orgullo? Pues la vergüenza, ¿no? Orgullo es cuando me siento, reconozco esos logros, ¿no? Destaco en eso. Lo contrario podría ser la vergüenza. De hecho, eh, hay una, hay una, este, hay una rueda que es la rueda de Pinchik. Este autor lo que hizo fue tratar como de expresar un poquito cómo las emociones de las básicas, digamos, se pueden derivar otras. O sea, no es que la emoción sea como tan pura, sino que podamos ver, ¿no? Por ejemplo, él propone, ¿no? O su propuesta teórica es colocar como básicas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el asombro, que sería como la sorpresa, la básica, ¿no? El asombro sería la básica para él. La sorpresa ya sería como un poquito más secundaria. La distracción. Por acá, el terror, miedo y el temor. La admiración, la confianza y la aprobación. Entonces, en las emociones hay como las básicas y hay como es tal cual como gráficamente lo ponen acá, ¿no? El color puro y cómo van las variantes, se van difuminando, ¿no? Así son un poco las emociones. Cuando hablamos del aspecto cognitivo, hacemos referencia a cómo, cuáles son los pensamientos que decían las cogniciones, las expectativas, los valores, mis estándares que estoy proponiendo para estas emociones, ¿no? O cómo estoy evaluando esta emoción, ¿no? Cuando una persona llega a terapia, pues lo que hace es como reflexionar sobre una situación y a lo mejor nombrar algunas de esas emociones, ¿no? Reconocer algunas de esas emociones, ¿no? Entre otras cosas. Pero también decíamos, no siempre nos damos cuenta de que estamos experimentando esa emoción. Entonces, sí es importante como evaluar esa parte. Y en la parte social,
decíamos, ¿cómo es que estas emociones permiten que los demás se puedan acercar a mí o me permiten también como evitar que los demás se acerquen? ¿Sale? No sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Sí, espero que les haya ayudado más como esta sesión para poder aclarar o refinar algunos aspectos de su trabajo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, maestra, muchas gracias. Vale. Pues si gustan, lo dejamos hasta aquí y pues agradezco mucho su asistencia, su participación y espero verlos pronto en la siguiente sesión de tutoría. ¿Vale? Les agradezco mucho. Que pasen Gracias, maestra. una linda noche. Les voy a compartir la grabación en el mismo lugar de la secuencia donde hice sesión de tutoría. Ahí la van a poder ver el día de mañana. ¿Vale? Muchas gracias, profesora. Bonita noche. Igualmente, gracias.